Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santiago Sánchez Rodríguez, código 2021-1025-055 y hoy voy a presentar mi proyecto final de programación básica. Este proyecto fue realizar el juego de uno y por consecuente el proyecto decidí llamarlo copia de uno. Explicación de la idea original a través de los mockups. Las ideas que tuve con el proyecto no varían demasiado con respecto al mockup en terminal del mockup en pantalla ya pulido. El cambio más destacable es que si bien cada mazo de determinado jugador aparece en pantalla, se debe hacer una interacción de más luego de la pantalla denominada carta en mesa. Esto con el objetivo de evitar ver al jugador anterior las cartas del participante consiguiente a su turno. Primero, durante la pantalla estaría dando la bienvenida a los jugadores de uno, mientras pide que escojan entre tres opciones las cuales determinan si se jugará con 2, 3 o 4 jugadores. Segundo, en la segunda pantalla se determinará el modo de juego y este puede variar entre las 12 opciones entre las cuales está uno secreto, uno slabs, uno manos pequeñas, uno manos grandes, uno golf, uno bingo, uno montón, uno comete ese cambio de sentido, uno salto, uno sigue robando y uno partida rápida, sin contar también a uno múltiplos. Tercero, a continuación se presentará la pantalla con las cartas del primer jugador. Estas mismas estarán clasificadas por color y debajo del mismo estará el número correspondiente a ellas. Cuarto, la pantalla mostrará una carta con color y número aleatorio, para que así el primer jugador, dependiendo de sus cartas en mano, juegue una de ellas. Quinto, en esta pantalla se le muestra al jugador sus únicas cartas posibles a jugar. Sexto, luego de ser seleccionada la carta a jugar, esta será la nueva carta en mesa, para que ahora el siguiente jugador repita el proceso y así sucesivamente hasta que algún jugador logre no tener ninguna carta más en su mazo. Esto lo podemos ver en el mockup número 8. Séptimo, por último, está la pantalla donde se dirá al jugador con 0 cartas en su mazo que habrá ganado. La descripción del proyecto con problemas que se abordan de manera individual. Para realizar la descomposición del proyecto, tuve que mentalizar qué problemas tendría que solucionar. Entre esos problemas encontré hacer cada mazo aleatorio para los jugadores, saber cuántos jugadores podrían llegar a jugar, determinar cada modo de juego, que esta función creo que sería la más difícil y tediosa de programar. También está cómo hacer la primer jugada aleatoria para iniciar el juego como el primer turno, determinar cómo sería cada jugada y eliminar la carta jugada del mazo de cada jugador. Determinar el robar una carta cuando no se pudiera jugar ninguna en el mazo, crear el algoritmo para saber cuándo un jugador gana y realizar el programa de manera tanto estética en terminal como en pantalla. Explicación de cómo se desarrolló la solución de cada uno de los problemas planteados. Para la creación del mazo de los jugadores tuve que determinar una lista donde irían los posibles colores de las cartas. Luego definí una función, la cual tendría dos listas vacías. Estas las iría rellenando mediante un ciclo for hasta llegar a 8 cartas, las cuales serían las repartidas antes de comenzar cada partida. En dicho ciclo se llenaría una lista con 4 colores determinados, pero la frecuencia de su aparición sería aleatoria. En la otra lista, con números de entre 0 y 9 que se escogerían 8 veces de manera aleatoria,
De esta manera, dando lugar a la mano o mazo del jugador con 8 cartas de un color y número aleatorio. Anteriormente a esto, se definió una variable A, que sería la responsable de la creación de cuántos mazos se destinarían al juego. Luego, se definió la función pintar mano, la cual mediante un ciclo for imprimiría el mazo de cada jugador, dependiendo de cuántos estén jugando en dicho momento. Aquí se usó la condicional if y el if para seguir el bloque de instrucciones, donde si este es verdadero con respecto a la variable a antes nombrada, se tendría que crear de entre 2 a 4 mazos como máximo. Más tarde, definimos una función cambia turno, donde si el if es menor a 4, diríamos que el turno va a ser igual a él mismo más 1. De lo contrario, el turno sería el valor de turno menos 3. En otras palabras, si el turno es igual a 4, le restaríamos 3 para volver a empezar los turnos desde el jugador 1. Más adelante definimos la función carta del mazo, en la cual mediante la variable x y y, las cuales son aleatorias entre los colores rojo, amarillo, verde y azul, y números de 0 al 9, irán rellenando una lista en los espacios 0 para x y 1 para y, para luego imprimir la carta en la cual se empezaría el juego. Ahora, lo que hacemos es definir el turno con un número aleatorio entre 0 y 5, para que luego el turno sea igual a la función de cambio de turno, haciendo la condicional que ya se nombró anteriormente. Luego, creamos una lista con 2 listas dentro, creando una lista de listas, para luego llamar la función carta del mazo. Ahora, definimos la función pintar mazo, en la cual mediante un if y el if seguirá un bloque de instrucciones con la misma secuencia que antes les nombré, donde si este es verdadero con respecto a la variable a antes nombrada, se tendrá que pintar mano y recibirá a J1 hasta J4 como máximo, según si A es 2, 3 o 4. Siguiendo con la temática de if y el if, para seguir bloques de instrucciones imprimimos el turno del jugador y mediante la variable y pedimos al jugador ingresar la carta que quiere jugar, y con la condicional if decimos que si J1 en el espacio 0, y es igual a la lista en el lugar 0, 0, o si J1 en el espacio 1, y es igual a la lista en 1, 0. Y de ser así, diríamos que la función carta del mazo sería igual a J1 en posición 0, y J1 en posición 1, y, para después hacer que la carta jugada en J1 espacio 0, y 1, y sean rellenados por comillas simples, dando alusión a ya haber usado dicha ficha. Luego llamamos a pintar mazos, que es una función que recibe la variable a, o sea, el número de jugadores, y nuevamente imprimimos la carta del mazo, la cual es la jugada por el número de jugador. Esto así con cada jugador, cambiando únicamente el J1 por el siguiente turno hasta llegar a J1 nuevamente. A manera general, los mayores obstáculos que encontré para programar fue la impaciencia por terminar el proyecto y el estrés por el que pasaba cada vez que resulté estancado en un problema. Y por sencillo que se viera, eso me hacía frustrar aún más.
sin contar también el embrollo que tenía por cruzar problemas que no tenían conexión alguna. Todo el material consultado para la realización de este proyecto estará enlazado en la descripción del video. Ahora les mostraré el repositorio con cada commit subido hasta el día de hoy. Mazos. El primer commit realizado fue un intento de función donde estuve probando a realizar cada mazo para el jugador. Aquí se puede ver cómo definí una lista con los colores necesarios y definí ahí como el número de jugadores. Luego creé una variable contador, una multilista y una lista para cada mazo, mediante un ciclo while que dura mientras que A sea menor o igual a I, se seguirá una serie de pasos como determinar a L como un aleatorio entre los colores y a J como un número entre 0 y 9. Agregamos a L y J a nuestra lista para luego separarlos por un espacio en blanco entre cada carta nueva. Luego a multilista le agregamos la lista anterior con L y J para más tarde diferenciar cada mazo con varios slash y a la variable contadora le asignamos su valor +1 para así imprimir la multilista. Mazos 2. En este commit intenté realizar, como su nombre dice, el mazo 2 como prueba, eliminando un par de líneas de código para hacer algo mejor el código. Pero fracasé en el intento al realizar un ciclo for para multilista, porque se estaba repitiendo las 8 veces que únicamente eran para el número y color de la carta. Esto llegó a confundirme mucho, porque es un error muy simple que me estaba poniendo en impresión esas 8 veces a la multilista. Jugada. En este tercer commit estuve probando a crear la función de turno, donde tomé de ejemplo un trabajo antes realizado con el profesor. Aquí definía la jugada como X, para luego decir mediante un if que si el turno era igual a él, imprimiera lo que más adelante sería la función de jugada. Esto así hasta un mayor de turno igual a 4. Luego se imprimiría turno. Definimos a X igual a turno e imprimiríamos X, que sería el nuevo turno. Juego proyecto. En este último commit fue en el que se hizo el trabajo más arduo, dando como resultado la finalización de varias funciones que cumplen su propósito, llegando desde la creación del mazo, selección de la carta a jugar, carta a emparejar con una del mazo del jugador, cambios de turno y eliminación de la carta jugada en el mazo. Para terminar con la presentación voy a exponer las 3 conclusiones a las que logré llegar. Primero, es necesario tener tiempo y disposición a la hora de programar. Sin esto el programador tendrá varios estancamientos en puntos triviales para realizar su código. Porque sin importar qué tan simple se vea un problema, siempre podemos hacerlo más complicado si nos cuestionamos si en verdad podemos realizar algo. Segundo, no importa qué tan imposible sea un problema, descomponiendo las ideas del mismo se irá haciendo cada vez más pequeño, hasta que se pueda solucionar de una manera lógica. Y tercero, cada problema tiene una solución algorítmicamente hablando, y esto lo podemos aplicar a la cotidianidad de nuestras vidas, dando como resultado la finalización de dicho problema. Muchas gracias por su atención y este fue mi proyecto D1 para programación básica.